Bien, amigos, habíamos saludado temprano a Virgilio Álvarez Bonilla, a doña Elsa Álvarez Bonilla y al doctor Julio Bracharceno. Saludamos también a Norris Constant Ventura. ¿Sabe quién es? El hijo de Machi y de... ¿Sabe por qué? ¿Por qué, dígame, doctor? Me acaba de decir Félix que ha ganado 2 veces un torneo que se usa de Fantasy League. Okay. Los detalles de eso, vamos a ver si invitamos a Norris, porque a veces esos conocimientos que desarrollan esos muchachos jóvenes es lo que trae como consecuencia que mucha juventud que no jugó béisbol hoy estén dirigiendo como gerentes equipos de grandes ligas. Qué bien. Y de ligas menores. Sí. Así que vamos a hablar con Norris, además de que le damos un abrazo, porque cuando Machi me decía las habilidades de Norris, yo creía que era el papá orgulloso, pero parece que... No, excelente, excelente. No, Yo, acuérdese que fue empleado mío cuando yo estaba en el Banco Central. Ajá, era subalterno tuyo. Sí, claro, yo fui que lo llevé allá, él está ahí todavía en el banco. Está muy bien. Oh, Y tú sabes también, doctor, que Andrés Terrero Encarnación, Sí. el hijo de Amarili sí, y mío, ¿verdad? sí, seguro. Estudió en Estados Unidos licenciatura en administración, mención gerencia de deportes. O sea que es el área. Terrero y yo tenemos, Deceni y yo tenemos un amigo en Puerto Rico que es profesor de Derecho Deportivo Ah, sí. en la Universidad de Puerto Rico. Y En la Yupi. posiblemente lo invitemos a impartir algunos diplomados En la en la INSE. INSE. Excelente. Sí. Aquí es necesario eso, doctor. Se llama Marchuac, doctor Marchuac. ¿Y es puertorriqueño? ¿Eh? ¿Es puertorriqueño? Sí, es puertorriqueño. El apellido, Puerto Rico- el apellido no- Sí, pero en Puerto Rico hay muchos apellidos raros. Ok. Hay un apellido Hertel, que era no. compañero, era compañero de bufete de él, ¿eh? Así. Pertenecían a Goldman y Antonetti. Ok. ¿Tú sabes quién era Goldman y Antonetti? Sí. Goldman es un judío que le hizo a Muñoz Marín El gobernador. el proyecto de Estado Libre Libre Asociado. Él fue Goldman y se quedó en Puerto Rico trabajando. Hizo una firma y ahí trabajan algunos. Han Halter. Ahí trabajó Han Hertel. Y esa firma y un grupo de alcaldes republicanos lo enviaron al partido allá a Estados Unidos a expresar solidaridad y se enganchó ahí, se quedó salió embajador aquí. Ya. Le fue bastante bien. Que esa es la razón por la que en Estados Unidos hay diplomáticos de carrera, que son los de carrera. Hay diplomáticos que son a la carrera, que son esa gente, por ejemplo, amigos políticos, Ajá. como Hertel, como a la muchacha aquella que estaba aquí, que después se hizo de carrera, pero no era de carrera, la Rinac, Donna Rinac. Hubo uno que es un abogado famoso que tuvo aquí, Charles Manat, murió ya. también, murió recientemente. Y Y el último ahora también. no, ahora hay otra modalidad, que son las minorías que representan Los orgullosos. en Estados Unidos, por ejemplo, los homosexuales. Aquí tuvimos orgullosos. una pareja de homosexuales, Tenemos el otra orgullo pareja. gay. Tenemos otra pareja. Tenemos también los morenos, cuando hay... Aquí venía un moreno y lo removieron para dejar a Thomas,
porque tómate en doble función aquí. Sí, agregado de negocio. El encargado de negocio Ajá. le da seguimiento al programa de Estados Unidos que está vigente y que él es que lo conoce. Juntos haremos historia, se llama. Ok. Y parece que es del grupo de De Biden. Satawaki. De Bob Satawaki. Ah, ok. Sí. Ok. Satawaki. Sí, esa es otra modalidad que hay. Sí, ¿no? sí, sí. Que hay que respetar, ¿eh? Sí, Porque como dice el totalmente. cubano, Sí. eso antes era prohibido, después era aceptado y ya casi es obligatorio. Así mismo es. ¿Verdad? Así que sí, Álvarez Guedes. Sí, sí, es el que lo hacía, el cuento. Sí, muy bien. Bien, tenemos al licenciado Terrero, tenemos el 4%, hablamos también bastante hace un rato sobre la necesidad de invertir en capacitación de maestros y la importancia del maestro en la educación, no en la educación, en la formación de los ciudadanos nuevos. Y llegamos a la conclusión, Carlos y yo, de que si tú medías horas clase y horas hogar, las horas clase se llevaban por mucho la convivencia entre un maestro y un alumno y un padre y un hijo. Sí. Y lo otro es algo que el licenciado Terrero puede hablarnos un poco, porque tampoco queremos cebarnos contra un estúpido, porque esa fue una estupidez de arriba abajo, de que uno de los miembros de la Cámara de Comercio es acusado por otras de haber asediado sexualmente a 3 empleadas. Entonces yo digo, ayer mismo le dije yo al licenciado aquí que hay 3 cosas, porque empezó Michelle a alegarme que cosa es legal o que no es legal. Digo, mira, hay cosas que tú tienes que dejar lo legal de lejos, de lado, pero asedio de hombres a mujeres, sobre todo de jefes a subalternos, litigios obreros patronales con ilegales haitianos. Y había una tercera. Las mujeres, a ver, lo de las domésticas. ¿Lo ves? Lo de las domésticas. Y ahora va a venir el problema de los litigios de las domésticas que puedan alegar retroactividad. Es decir, si la ley entra ahora, va a decir, yo tengo 20 años y yo crié a los muchachos de ahí, qué sé yo. No vayan a tribunales, porque van a perder. No importa lo que diga la ley. Es como dice doña Miriam hoy, que los ministerios públicos están siendo muy presionados. Y yo le quiero decir a doña Miriam una sola cosa. Ningún ministerio público en la historia de República Dominicana ha sido mejor tratado que este ministerio público. La cantidad de apoyo que ha recibido y la cantidad de rechazos que han recibido aquellos que han osado criticar ese ministerio público, ella no se puede quejar de presiones. Además, se puede discutir que sin quererlo es el ministerio público que más ha presionado aquí. Sobre todo, que ha sido muy específico con un gobierno, casi exclusivo contra un gobierno, y ella no lo puede negar. Lo único que hizo, porque lo vio venir, fue inhibirse. Vamos a hablar de la Cámara de Cuentas, porque estamos oyendo que es posible que le hagan juicio político a ese señor. Yo creo que ese señor no debe esperar juicio político, porque
de que se va si 3 compañeras, llevaron la queja de las empleadas que fueron supuestamente asediadas. Y eso no se puede probar, es lo que digan ellas. Terrero, ¿cuál es el procedimiento de llevar a un presidente de la Cámara de Cuentas a juicio político? Saludos, doctor. Mire, doctor, lo primero que debemos decir antes de cuál es el procedimiento es que si eso es verdad, porque todavía no ha salido públicamente, si es verdad que 3 miembros del Pleno, que son femeninas, han ido al Congreso con un pliego de supuestamente de acusaciones, lo primero que deben hacer, doctor, es que se cree una comisión para investigar si eso es cierto. Una comisión que vaya in situ a la Cámara de Cuentas e investigue esas denuncias. Porque posiblemente, doctor, sin tener que salvar a nadie ni perjudicar a nadie, sean acusaciones falsas. Todo es posible. Y si fuera así, entonces a los enjuiciados serían los que están haciendo la denuncia, en caso de que no fuera real. Ahora, la investigación objetiva determinará si la denuncia y las supuestas pruebas que han sometido son valederas. Si así es, doctor, entonces la comisión que investigue va a llevar al Pleno de la Cámara de Diputados, que es el fiscal, actúa como fiscal, para que el Pleno evalúe el peso de esas denuncias o de esos descubrimientos, de que la comisión haya ya dado su veredicto sobre la veracidad o no de esas denuncias. Y entonces el Pleno en su mayoría decidirá si apodera al juez, que es el Senado de la República, para que se le haga un juicio político. Pidiendo, si la Cámara de Diputados lo hace, es pidiendo que se haga el juicio. En caso de que entienda que no es valedero, se queda ahí y no hace ningún movimiento. Ahora, es una situación bastante difícil, bastante crítica, que nosotros en lo personal no nos hubiera gustado que pasara. Lo que pasa es que en esta cosa hay cosas que se construyen para hacer daño, pero generalmente lo que se hace es que se toma un elemento veraz, algo que tenga algún asidero, y sobre esa base se pueda construir muchas cosas, porque ese es uno de los temas más álgidos que hay ahora mismo y que es muy difícil que él pueda defenderse, porque ¿qué prueba es? La otra que dice, y la otra, y a mí también, y viene otra, y a mí también. Ya hay no tiene que haber prueba. No es simplemente que lo digan, doctor. Pero mire, doctor, hay adicional un dato importante, porque dicen que a quien ellas fueron a darle la queja, le dijeron, tengan cuidado con eso, manejen eso con mucha delicadeza, porque esto puede provocar una barrida a los 5 miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas. Y real y efectivamente eso sí que no es correcto. Y déjeme decirle que en el 2007, en el 2008, cuando ocurrió el caso de quien les habla, lamentablemente no teníamos una constitución garantista, no la teníamos. Y era muy difícil que yo tomara la decisión de demandar al Estado Dominicano, que lo tenía, pero no iba a ganar. Y además, una destitución implica que te prohíban por 5 años, o en este caso creo que son 10 años, tiene la Constitución, trabajar en el Estado Dominicano. Por lo tanto, yo creo que si hubo esa propuesta de decirle, mira, ten cuidado, porque si no, eso es una irresponsabilidad de quien se lo dijo. Una irresponsabilidad, como me lo dijeron a mí, porque algunos de los senadores, que muchos de ellos, algunos de ellos son ministros hoy, me dijeron a mí, usted debió haberse quedado callado con esos problemas de ahí para que ustedes siguieran ahí. Eso es una irresponsabilidad. Porque eso es decirme a mí, quédese callado y cobre su cuarto. ¡Qué barbaridad! Bueno, Cámara de Cuentas sigue siendo noticia. Pensábamos que ya esa etapa
había terminado. Eso se resuelve, doctor, en la designación del Pleno. La propuesta mía en el 2008 era que había que modificar la ley 1004 para seguir el sistema anglosajón, y en algunos países latinoamericanos lo están haciendo, que es un auditor general de la nación, un solo, con un subauditor, no un pleno, no un órgano colegiado, para poder avanzar. Ahí hay muchas retrancas que han ocurrido. Cuando yo era presidente, doctor, hicimos más de 100 auditorías y no salieron, porque la mayoría del pleno no votaban. Puede pasar cosas como esta también. Es uno que hay que ser, señores. Aquí tenemos un Contralor General de la República, debe haber un Auditor General de la Nación, que es el ente auditor externo del Estado Dominicano. Tranquilo. Hay un trabajo de José Lois Malcún, quien fuera gobernador del Banco Central en la gestión de Hipólito Mejía, que hubo 2 gobernadores, Guerrero Prats Primero Guerrero y Lois Malcún. Ellos vivieron momentos difíciles, que fue cuando la crisis de los bancos, la segunda crisis, porque la primera fue en los 90, aquí no se ha hablado mucho de eso. Sí. Herrera tiene conocimiento de lo que pasó. Sí. Pero lo que pasa es que la decisión del cierre de los principales bancos fue una decisión política, y que a veces uno piensa que fue Malcún o fue Guerrero, surgió del poder político. Sí. Vamos a oír la opinión de Lois Malcún cuando habla de que comienzan a verse los efectos de el impacto de las políticas monetarias, dice José Lois Malcún. En Estados Unidos ya comienzan a sentirse los efectos del aumento de tasas de la Reserva Federal, pero otras alzas vienen en camino. ¿Cómo se están reflejando estos aumentos de la Reserva Federal? La inflación bajó de 9.1% interanual en junio a 8.5% en julio. Y también el desempleo subió 2 décimas de puntos, de 3.5 a 3.7%. Insignificante aún, pero una tendencia que continuará en los próximos meses. Todo ello producto de una contracción de la economía de un 0.9% en el segundo trimestre del 2022. ¿Qué está pasando en la República Dominicana? Aunque la tasa de política monetaria ha subido 500 puntos, de 3 a 8%, aún la economía sigue creciendo a un ritmo alto de 5.5% a julio, mientras hay muestras de que el empleo sigue creciendo. Además, hay todavía demasiado dinero en circulación producto de las facilidades financieras otorgadas durante la pandemia, y las tasas de interés bancaria no reflejan los aumentos en la tasa de política monetaria. Dice Malcún que por esta razón la inflación interanual a julio es de 9.40%, una décima menos que la de junio. Si queremos que la inflación baje más rápido y cierre por debajo del 8% a finales de año, hay que necesariamente enfriar la economía. O sea, aumentar más los tipos de interés y contraer la demanda, aunque esto afecte el crecimiento. De todas formas, aún el crecimiento se contraiga el resto del año, este cerraría en un 5% en el 2022, que sería muy bueno y uno de los más altos de Latinoamérica. La inflación es el peor flagelo de los consumidores e inversionistas y drena el ahorro. El poder adquisitivo se deteriora y esto impacta en la pobreza. Y si inviertes tus ahorros fuera del sistema financiero buscando altos intereses, puedes perderlo todo. En fin, la crisis mundial se puede tensar en los próximos meses si Rusia, como anunció hace unos días, corta todos los suministros de petróleo y gas natural hacia Europa. Vendrán nuevas represalias de Occidente y la guerra de Ucrania se intensificará. La OPEP anunció nuevos recortes en el suministro de petróleo y eso agravará la situación. Pretende frenar la caída del precio por las perspectivas de una recesión mundial que aún ronda en el ambiente ante políticas monetarias que buscan frenar la inflación y enfriar el crecimiento. Dice Malcún, como he dicho, el panorama para el 2023 luce muy difícil y complejo. Doctor. Bien. Por otra parte, quisiéramos que Terrero nos hable un poco, porque se habló de que constitucionalmente
no se podía tocar el 4%. Y nosotros queremos saber si el haberlo consumido en el 2020 y no haberlo consumido en el 21, como uno vio cómo eran esas tardes, sin agenda y sin programas, entendíamos que había una cosa de fuerza. Ahora lo importante es, licenciado, violó el PLD esa ley del 4% y el PRM la corrigió. Mire, doctor, es una pena que hay tantas cosas e informaciones que deben conocer los actuantes. Digo actuantes, no los que están ahora, sino la gente que está en funciones y también los mismos medios de comunicación, con relación a lo que se está diciendo del 4%. Lo primero es decir, doctor, que la Constitución de la República sí establece que no se pueden transferir fondos asignados. Salud. Vamos a leer, doctor, lo que dice el artículo de la ley de la Constitución de la República, que es el artículo 63, que habla del derecho a la educación. En el inciso 10 dice, oigan bien, señores, la inversión del Estado en la educación, la ciencia y la tecnología deberá ser creciente y sostenida en correspondencia con los niveles de desempeño macroeconómico del país. La ley consignará los montos mínimos y los porcentajes correspondientes a dicha inversión y en ningún caso se podrá hacer transferencia de fondos consignados, oigan bien esa palabra, de fondos consignados a financiar el desarrollo de estas áreas. Lo que quiere decir es que los fondos que están presupuestados, por ejemplo, lo que está ahora en el 2022, que el gobierno quería transferir 4.000 millones y lo justificó inclusive, no tenía justificación. Eso no se puede hacer. Ahora, decían también, y lo decía lo mismo el propio gobierno, a raíz de la crítica, de que el gobierno del PLD había violado esa ley. Y no fue así. No fue así. No estoy defendiendo al PLD, estoy defendiendo las acciones. Y además de eso, ahí estaba Luis Reyes, que es una persona, un técnico excelente, que para mí, con calidad moral probada. Doctor, la ley dice, la ley de educación dice, yo creo que lo tengo aquí, que se tiene que destinar, oiga lo que dice la ley, doctor, el gasto público anual en educación debe alcanzar en un periodo de 2 años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un 16% del gasto público total o un 4% del Producto Interno Bruto. Oigan bien, es una de dos, o un mínimo del 16% del gasto público, o sea, del presupuesto, o un 4% del Producto Interno Bruto, escogiéndose el que fuera mayor de los dos. A partir del término de dicho periodo, estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de incremento progresivo correspondiente en términos de porcentaje del gasto. Doctor, eso dice la ley, que hay que consignar un 4% del Producto Interno Bruto. Ahora, en el Producto Interno Bruto, doctor, si estamos trabajando el presupuesto ahora, el presupuesto del 2023, lo estamos trabajando ahora, ya se hizo ya, pero vamos a trabajarlo, vamos a suponer que estamos en mayo, junio, julio, agosto. ¿Cuál es el PIB que se va a tomar como referencia? Es un presupuesto que estamos haciendo. El PIB es el que tenemos proyectado que va a ocurrir en el 2024. Las dos cosas son presupuestos. Todo presupuesto. Entonces, ¿qué pasa, doctor? Después de que el año termina, es que usted tiene el PIB real. Entonces, hay que esperar que termine. Claro. Lo que pasa es que lo que usted estima, valga la redundancia, como estimación o presupuesto, no es la realidad de cómo terminan. Entonces, usted puede estimar que el PIB va a tener pero un monto. históricamente la diferencia es mucha. No. Ahora, lo que pasa es que en etapa de inflación sí es mucha. En etapa de inflación sí es mucha. Y en etapa de pandemia fue mucho. Lo que pasa es que usted estima, doctor, en el año, y cuando termine el año, termina con un porcentaje, un monto diferente. Pero el PLD no lo varió, nunca lo utilizó. Ahora, ¿el PRM puede modificarlo? Sí que lo puede modificar.
Oiga esto, doctor, y nosotros siempre hemos dicho, cuando tú estabas en el Congreso, nosotros éramos los que decíamos, señores, qué difícil es oponerse a un 4% del PIB en educación. Siempre decíamos eso en televisión. Y decíamos, bueno, Leonel Fernández lo violó cuando hizo la ley en el 97, pero siempre lo justificaba. Ahí siempre hay una dispensa en el Congreso, cuando se va a hacer los presupuestos, de cosas que no se pueden hacer, que no son realizables. Sí, pero eso que tú estás diciendo incluye esto que te voy a decir. ¿Tú recuerdas cuando Balaguer, que se habló mucho del excedente presupuestario, cómo se debía usar? Ajá. Y en un momento dado se puso a disposición de la presidencia el uso de esos excedentes, Claro. ¿verdad? Y lo hacían después, Claro. lo cuantificaron. Claro. Pero hay algo que a mí me preocupa, y es que este gobierno cayó en un error y en cosas que no se pudieron usar por razones de pandemia, Okay. la dieron a conocer como ahorro del gobierno. Yo no sé si tú entiendes. Sí, claro, tú dices, claro. nos ahorramos tal cosa. No, lo que pasa es que no. No Es pudimos. como tú decir, nos ahorramos el desayuno 100 días. No había No estudiantes. no pero- pudiste darlo porque no había clase. Ahorro no es dejar de gastar, sino un excedente en Esa el es ingreso. otra cosa. Sí. El ahorro es cuando tú dices, nos ahorramos lo de la corrupción. Sí. Eso sí es un hecho concreto. Mire, se calculó que habían 30,000 millones que se robaron, no nos lo robamos, no lo ganamos. Pero tú no puedes decir, nos ahorramos el desayuno de 100 días que no hubo clase. Sí, pero hay una diferencia, doctor. Cuando Balaguer, como usted dice, que es importante resaltar esto, no había una constitución ni unas leyes que amarraran el Estado dominicano como está ahora. Antes, como usted dice, reiterado, el presidente tenía la potestad de mover presupuesto de un fondo a otro, de un ministerio a otro. Ahora no se puede hacer eso. Ahora tiene que ir al Congreso obligatoriamente, que fue lo que le pasó a Dilma Rousseff en Brasil, Que no lo mandó. que no hizo eso. Y por eso le hicieron un juicio político y la sacaron del gobierno. Oiga bien, ¿eh? Ella Porque dejó de hacer algo. dejó de hacer algo, que era una práctica realmente. Pero el presidente de la República, doctor, cuando le queden esos excedentes que no se hicieron por la fuerza mayor o lo que fuere, porque tiene que ser llevarlo al Congreso con un complementario y entonces reasignarlo. Ahora, hay una excepción en la Constitución de ese capítulo de educación que no puede hacerlo. Pero el año que viene, el presidente de la República, Luis Abinader, sí puede modificar el 4%. Y puede decir, señores, miren, no ha habido una planificación adecuada, no hay un plan estratégico adecuado, no hay la calidad esperada para la gente manejar esos 4%. Es mucho dinero, se ha votado mucho dinero. Y ahí están las pruebas, señores, en 8 años o 10 años que tenemos, que ya está, son 9 años que tienen el 4% en ejecución. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Dónde está la calidad del maestro? ¿Dónde está la calidad del estudiante? Son muchas cosas y muchos factores. Y al contrario, mucho dinero por todos los sitios dando y quizás a veces hasta desperdiciándolo. Pero ellos pueden hacer en el presupuesto que viene, aunque todo el mundo se oponga, una dispensa presupuestaria, es decir, el 4% va a ser reducido a un 3% por tales y cuales razones. Sin miedo, porque ahora el gobierno, doctor, toma una decisión y después la recoge. No, estamos oyendo el corazón del pueblo. No, eso no es así. El gobierno tiene que ser firme. Si toma una decisión, en este caso, lógicamente, prohibía la Constitución hacer esa modificación. Aunque la estaban justificando los mismos incumbentes que hoy están diciendo, sí, no, nosotros no lo íbamos a cambiar. La estaban tratando de cambiar. Es verdad. No se puede. Pero sí lo pueden hacer en el presupuesto. Porque, doctor, la ley, ¿cuánto dice la ley de presupuesto que hay que darle al Poder Judicial? Un 4 puntos tanto entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. ¿Se cumple eso? No. ¿Cuánto hay que darle a la Cámara de Cuentas según la ley de presupuesto? Un 0.30% de los recursos del ingreso del Estado Dominicano. ¿Se cumple? No. ¿Cuánto hay que darle a Salud Pública? Un tanto por ciento. ¿Se cumple? No. Y como esos son El leyes, UAS también tiene un porcentaje. también los ayuntamientos. ¿Se cumple? No. ¿Y qué se hace? Se hace una dispensa por cada uno de esos temas. El Congreso lo aprueba, que es el que aprueba las leyes. Dice, la ley de presupuesto de este año
ha modificado el capítulo tal, tal y tal y tal y tal, por tales razones que la justifica el gobierno dominicano. Tan sencillo como eso. Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos.